Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina, del Ministerio Shema Sendas Antiguas. Y hoy vamos a estudiar una Haftará muy bonita. La encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Esta Haftará se lee conjuntamente con la Parashá Pinhas. Recordemos que Pinhas fue ese sacerdote que tuvo celo de la casa del Señor cuando el pueblo estaba en una inmoralidad sexual muy grande y atravesó con su lanza a un príncipe y a Cosbi, la moabita con la cual estaba fornicando frente al templo. Vámonos al capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Dice así el versículo 1. Ahab. Recuerde que Ahab es el nombre hebreo del rey que en español han traducido como Acab. Ahab le informó a Isabel. También quiero recordarles que Isabel es la que en español han traducido como Jezabel. Entonces volvamos a leer. Ahab le informó a Isabel la noticia de todo lo que Elías, había hecho. Recordemos que ya estudiamos en una haftará anterior, Primera de Reyes, capítulo 18, cuando Elías hizo que se reunieran todos los profetas de Baal, les pidió que hicieran un sacrificio, que invocaran a su deidad, y él les dijo al pueblo: si Baal es Dios, entonces sigan a Dios y sirvan. Pero si no, sirvan al Dios verdadero. Hoy en el capítulo 19 estamos viendo que Ahab le informa a Jezabel, lo que había sucedido y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Versículo 2. Entonces envió Isabel a Eliyahu un emisario diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu nefesh como la de uno de ellos. Esta palabra nefesh la han traducido como alma. Y es interesante porque aquí tenemos una prueba importante de que nefesh no traduce alma. Porque aquí ella le está diciendo: si yo no pongo tu nefesh como la de ellos. ¿Recuerdas qué fue lo que Eliyahu le hizo a los 4 profetas de Baal? Les cortó la garganta. Hemos venido mostrando con pruebas como esta que la palabra nefesh no significa alma. Nefesh significa garganta, cuerpo o vida, pero jamás alma. Y aquí está la prueba reina. Recuerda, él les había cortado la garganta a los profetas de Baal. ¿Y qué le está diciendo Jezabel? Mañana voy a colocar tu garganta como la de ellos, no tu alma. Me encanta cuando la palabra de Dios nos permite corroborar este tipo de cosas y demostrar, lamentablemente, las pésimas traducciones que hay en los textos que nos han llegado a nuestras manos. Nefesh no significa alma, significa garganta. Versículo 3. Viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beersheba, que estaba en Yehudá. Yehudá es lo que traducen como Judá. Y dejó allí a su siervo. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y anhelándose morir, dijo: basta ya, oh Yudhei Bajei, quítame la vida,
pues no soy yo mejor que mis padres. Es interesante cómo un hombre que acaba de recibir el respaldo del Todopoderoso delante de todo el pueblo y acaba de pasar su cuchillo por la garganta de 400 profetas de Baal, le da miedo, terror a la voz o a la amenaza de una mujer. Ahora, no estamos hablando de cualquier mujer, también hay que tenerlo en cuenta. Pero, ¿cómo no le tuvo miedo a 400 hombres y sí le tiene miedo a una mujer? Y el miedo, mire, llega a pedirle al Todopoderoso que le quite la vida. Pero el amor del Todopoderoso por su siervo es tan grande que no le tuvo en cuenta las palabras. El Eterno entendió por lo que estaba pasando. Versículo 5. Entonces se acostó debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las brasas y un jarro de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Bueno, al menos en este momento estaba tranquilo. Yo creo que uno asustado no come ni bebe, pero es curioso que es levantado por un ángel del Eterno, ve sobrenaturalmente que le aparece comida y bebida y él se levanta, come y se vuelve a dormir. Pareciese que Elías estuviera acostumbrado a ver hechos portentosos y maravillosos y que para él fueran normal. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Yud-Hei-Vah-Hei la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come porque el camino es demasiado largo para ti. Él se levantó y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Elohim. Es interesante que a veces los montes en la Biblia parecieran que fueran diferentes, pero este monte Horeb es el mismo monte Sinaí. Versículo 9. Y allí se entró en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Yud-Hei-Vah-Hei, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Yud-Hei-Vah-Hei, Elohim de los ejércitos, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Aquí vemos por qué el Todopoderoso no escuchó las palabras de Elías cuando le pidió que le quitara la vida. Él sabía que estaba pasando por un momento difícil. El Todopoderoso también conoce nuestros ánimos, nuestros pensamientos. Gracias a su misericordia pasa por alto las barbaridades que a veces nosotros traemos a nuestra mente o decimos con nuestra boca en momentos de angustia y a veces en momentos de decepción. Les pido excusa, por favor. El profeta sintió un vivo celo. Recuerde que esta Haftará se está leyendo conjunto con la Parashá Pinhas. Les decía al principio de la Haftará cómo Pinhas, llevado por ese celo de la casa del Eterno, con su lanza atravesó a un príncipe de las 12 tribus de Israel y a la mujer con la cual estaba teniendo relaciones ilícitas
a la puerta del templo. Y aquí nos amplía lo que significa el celo del Eterno. Dice, han dejado tu pacto. Recuerda que el Todopoderoso ha hecho un pacto con nosotros. Hizo un pacto con Israel, hizo un pacto con Abraham. ¿En qué consiste el pacto del Eterno? En que Él es nuestro único Dios y nosotros su pueblo, sus hijos. Cuando la Escritura dice, han dejado el pacto, es porque el pueblo se ha ido a servir a otras deidades. Y es lo que había sucedido. Recordemos el capítulo anterior. Ya eso lo hemos estudiado en una Haftarah. No sé si es la Haftarah 4, pero son de las primeras Haftarah que estudiamos. Vimos cómo el reino del norte, Israel, había colocado dos becerros de oro. Uno, perdón, dos becerros, me confundí, dos becerros. Uno en Dan y otro en la capital del reino. Y habían cambiado servir al Dios verdadero por servir a dos deidades paganas. Recordemos que en Medio Oriente los becerros significaban deidades. Ellos ya lo habían vivido cuando estaban en Egipto y dejaron el pacto. Recuerda, el pacto consiste en que el Eterno es nuestro único Dios, único, y nosotros somos su pueblo. Y sigue agregando el profeta, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Recordemos que el reino del norte cambió los sacerdotes. El Eterno había determinado un sacerdocio levítico, ellos pusieron otro sacerdocio, muy parecido a lo que sucede hoy en nuestros días, que hay una religión que tiene sus propios sacerdotes. Y dice Elías, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, ¿quién? El Eterno, sal afuera y ponte en el monte delante de Yudhei Bajei. Y aquí Yudhei Bajei que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las rocas delante de Yudhei Bajei, pero Yudhei Bajei no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Yudhei Bajei no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Yudhei Bajei no estaba en el fuego. Y tras el fuego la col de mamá, que significa la voz del silencio, apacible y delicado. Y cuando lo oyó Eliyahu, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Eliyahu? Es interesante esta expresión hebrea, col de mamad, la voz del silencio. Nos recuerda una canción cristiana de un artista colombiano, creo que se llama El sonido del silencio. Interesante. Tuvo que haber sacado de aquí el título. Y es que el Eterno también nos habla de esa manera, en col de mamar, en una voz del silencio apacible. Nosotros no podemos entrar a la presencia del Todopoderoso en angustia. Yo sé que a veces tenemos dificultades de todo tipo, económicas, de pronto dificultades familiares, afectivas, y nos ponemos muy, muy mal y entramos a orar delante del Eterno en angustia. Y no, el Eterno ahí no va a estar. Tú tienes que confiar que el Eterno es el que pelea tus batallas y mis batallas. Para entrar en su presencia, tenemos que estar confiados en que Él es poderoso para escucharnos. Y si nosotros nos sometemos en juicio delante de Él, Él es poderoso para resolver nuestras dificultades. Y no es que la van a resolver así como un acto de magia. Él colocará en nuestra mente, en nuestros corazones, el camino, la salida.
o si es su voluntad, también portentosamente hará un milagro. Continuemos. Y es curioso cómo nuevamente a la misma pregunta que le hace el Eterno, Elías responde las mismas palabras. Dice el versículo 14. Él respondió, he sentido un vivo celo por Yud-Hei Vah-Hei, Elohim Esbaot, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Por qué volvió a responder lo mismo? Porque era genuino lo que él sentía en su corazón, y era genuino el celo que él sentía por el Eterno y su palabra. Versículo 15. Y le dijo, Yud-Hei Vah-Hei, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Aram. Y Yahud, hijo de Nishí, ungirás por rey sobre Israel. Y a Elisha, Eliseu, hijo de Shafat, de Abel Mejolat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Yahud lo matará. Yahud es el que traducen como Jehud en sus Biblias. Y el que escapare de la espada de Yahud, Elisha lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Es interesante porque Elías le dijo dos veces, solo yo he quedado. Y lo que le está mostrando el Todopoderoso es que no solamente él había quedado, habían en Israel, en el reino del norte, 7,000 personas que no habían doblado sus rodillas ante los Baales. Recuerde que estaba Acab e Izebel gobernando el reino del norte y ellos literalmente obligaban, imponían esa nueva religión a sus súbditos, pero dentro de esos súbditos hubieron 7,000 que no doblaron sus rodillas ante las deidades paganas. Y la expresión, y cuyas bocas no lo besaron, quiere decir que su boca no lo confesaron, que de su boca ni siquiera salía los nombres paganos de esas deidades. Sabemos porque la misma Biblia nos lo dice que más adelante vendría Hazael y daría muerte a Jezabel cuando fuese empujado por una ventana y cayera abajo y los perros la lamerían hasta la sangre, no quedarían sino los huesos. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. Versículo 19. Partiendo él, el profeta, de allí halló a Elisha, a Eliseo, hijo de Shafat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Eliyahu por delante de él, puso sobre él su talí, su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Eliyahu y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, por lo que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los inmoló, los sacrificó. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Eliyahu y le servía. Esta Hatará de verdad que trae mucha revelación. La primera, vemos cómo aún teniendo gobernantes, y estamos hablando de un tiempo en el cual los gobernantes
eran capaces de quitarte la vida si tú no hacías lo que ellos te decían. Muy diferente a nuestra época, que hay cierta libertad. Por ejemplo, aquí en Colombia hay libertad de cultos. No en todas partes, pero al menos en Sudamérica tenemos libertad de cultos. Y aún con toda esa presión, hubieron 7.000 que no doblaron sus rodillas ante esas deidades. Hoy necesitamos hombres y mujeres como esos 7.000, como Elías, que tengan celo por la casa del Eterno, que tengan celo por sus mandamientos, que no se acomoden a lo que le dicen sus líderes religiosos. Es más, que seamos como esa iglesia que verifica y comprueba lo que sus líderes y sus maestros le están enseñando y que no traguen entero. El Eterno te bendiga grandemente. Shabbat Shalom.